Ayer el presidente de la República explicó y fundamentó en una conferencia que dio en el Salón de Actos del Edificio Libertad y que se transmitió por los canales de televisión y buena parte de las emisoras de radio. ¿Cómo vieron ese paso de ayer? ¿Quién empieza? No, mismo, bueno, cualquiera, yo. Carlito. No, pienso que es la culminación de un proceso y a mi entender hay aspectos muy importantes que se quedan como en la sombra. Es decir, el discurso de Jorge de ayer me parece que culmina una demostración doble y buena para el país. Es decir, el país tiene un presidente fuerte que manda más de lo que parece, porque su estilo es un estilo suave y conciliador, pero cuando llega la de mandar, manda. Y hay muchos aspectos que manda dentro de su partido, manda dentro de la coalición y manda dentro del país. A mí eso me parece muy positivo. Los países necesitan tener gobierno. Un apunte a eso que estás diciendo, Carlos. Sí. A mí me llamó la atención el estilo de comunicación de ayer del presidente de Valle, porque fue muy concreto, mucho más concreto que lo que es habitualmente, y muy contundente y muy enfático, ¿verdad? Sí, sí, mucho interés en manifestar voluntad férrea, es decir, acá hay una mano que maneja esto, somos un conjunto, tenemos que acordar con mucha gente, y dijo cosas que sabíamos todos que no eran simpáticas ni para dentro de su partido ni para dentro de la coalición. También pienso que la coalición se ha visto reafirmada, así como la energía de Valle se puso de manifiesto ayer, también se puso de manifiesto una cosa que le importa mucho al país y es tener gobierno mayoritario. Porque cuando llegan las verdes, cuando lo que hay que hacer es poner impuestos o bajar gastos, la coalición pudo haberse roto. Y no se rompió, a mi entender, se reafirmó porque los blancos tuvieron una posición responsable. Dijeron, bueno, si no hay más remedio hay que hacerlo y lo hacemos. De alguna manera, ojo, el presidente estaba haciendo un mandado ayer, porque el Partido Nacional le había reclamado que fuera él quien se comunicara con la población. Creo que tuvo la razón el Partido Nacional. La palabra esa no es correcta, Emiliano. Y hoy se lo preguntaste a Luis Alberto Heber. Es decir, no fue una exigencia para arreglar este asunto planteado por el Partido Nacional. Fue una idea de entender que el presidente era importante por la autoridad moral que tiene y política que tiene, contara cómo es la situación. Tú se lo preguntaste a Luis Alberto Heber y dijo, no. Y yo ayer hablé con Gallinal. Lo que pasa es que yo le hice la pregunta al senador Heber con bastante, digamos, picardía, capciosa. Insistiendo en el aspecto del costo político, como que el Partido Nacional quería que se repartiera el costo político. Allí fue que Heber dijo, no es ese el tema, sino que nos parecía que era importante, imprescindible, que se fundamentara medidas yo le hice la misma pregunta ayer de tarde a Gallinal sobre ese problema. Dijo, no, pero ¿cómo le vamos a exigir al presidente que hable? Eso de ninguna manera. Entendíamos que era importante que ciertas cosas, por su gravedad, la dijera él, porque él tiene una autoridad. No solo eso, sino que a un país le conviene, porque los gobiernos se manejan por realidades y hechos y actos contundentes, y se manejan también por imágenes. Y un país necesita personalizar ciertas cosas. La corte inglesa es muy importante para la estabilidad inglesa. Sí. No hace nada, da una imagen. Y esto es una cosa parecida, es decir, en un momento que las papas queman, un país necesita a alguien que personalice lo que se está haciendo, lo justifique y dé confianza. A mi entender, el discurso de ayer, discutible en su fondo, estoy seguro que mucha gente piensa que pudo haberse hecho otra cosa, reafirmó un elemento muy importante. El gobierno quiere hacer ciertas cosas y es coherente y tiene fuerza para hacerlas. Muy importante. Yo creo que fue una exposición seria, sólida y además esperanzadora, que era otro objetivo que había un poco en la coalición, lo digo, de que se transmitiera una perspectiva favorable y posible. Nadie puede asegurar en el corto plazo lo que va a pasar, pero sí dar un apoyo a ciertas circunstancias que tienen evidentemente que darse. Y creo que el presidente lo transmitió también. Walter, fue un gran éxito. ¿Tú qué impresión Yo tengo no lo vi ayer al presidente, lamentablemente no pude verlo, tenía otras ocupaciones y no pude verlo, pero bueno, leí
en espector.com lo que, claro, lo que qué salió lástima, Cancela, porque la imagen de él actuando... Sí, claro, por eso mismo. Es un expositor, es un actor de teatro en alguna medida. Lo he visto varias veces, pero digo, no... Pero ayer lo fue y es muy importante, ¿no? Yo sé que es muy importante, por eso lo que voy a decir de repente cometo algún error de apreciación. Tú vas a ir más al contenido que a la forma. Digo, al contenido, no solo el contenido, digo, un poco un comentario sobre el papel del presidente haciendo este tipo de anuncios. Eso es, yo creo que la consecuencia del tipo de sistema de gobierno que tenemos en Uruguay, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno se confunden en la misma persona. Este tipo de anuncios en un país que tiene, por ejemplo, un presidente de la nación y un primer ministro, normalmente corresponde al primer ministro, digamos. Es un asunto... No siempre, porque si tú pensás a Roosevelt declarando la guerra en la radio, diciendo, este país a partir de este momento ha entrado en guerra con tal y cual país, como lo hacen ellos, el presidente sale y habla por la nación. Claro, cuando habla por la nación sí, y la declaratoria de guerra es un asunto de Estado sin ninguna duda. La de ayer era algo de guerra. Este asunto, no, yo creo que este asunto es un asunto de gobierno, digo, es decir, más allá de la gravedad que tiene, no todos los asuntos, porque sea un asunto de gobierno, no es un asunto de Estado en el mejor sentido de la palabra, no quiere decir que sea menos importante, es muy importante. Y bueno, como en el Uruguay se confunden las dos figuras, bueno, el presidente de la República está obligado en este caso a salir a hacer este tipo de anuncios, porque además el estilo de conducción de Jorge Valle también lo lleva a esa situación. Eso es cierto. Jorge Valle es un gobernante que tiene su estilo propio, ni malo ni bueno, pero en definitiva es un estilo por el cual en general asume personería directa, digamos, en todos los asuntos y es capaz de hasta de salir a desautorizar a un ministro, digamos. No sé si lo ha hecho alguna vez. Es que lo de ayer, permíteme, Walter, lo de ayer fue en muy buena extensión un tirón de orejas a la administración pública. Todo lo que dijo de vamos a restringir estos gastos y cuántos más tenemos que restringir, está diciendo que están actuando mal. Está bien. Esto hay que interpretarlo en todo su valor, no lo puede decir nada más que el presidente de la República. Está muy bien. Pero a mí es como cuando él dijo, los directores de los entes autónomos, muchos no saben nada. Está criticando su régimen que él integra, pero es un hecho extraordinario. Pero que por eso mismo yo no estoy diciendo que esté mal ni claro, no, pero digo que es el resultado de un régimen de gobierno que funciona así y que bueno, y que es el que tenemos y que a veces obliga al presidente de la República, no lo digo tal vez tanto por este caso en particular, obliga al presidente de la República a desgastarse demasiado personalmente, de gastar su imagen simbólica de jefe de Estado, digamos, en cuestiones que no son de Estado, que son de gobierno y que corresponden más al gabinete, que corresponden más a un primer ministro en todo caso. Eso con relación a la cuestión de la forma, ¿no? Vamos entonces enseguida al contenido. El tema continúa siendo el mensaje del presidente de la República anoche, un mensaje que dio en jueves previo a Carnaval. Claro, era el último día en realidad que tenía para hacerlo, porque se va el domingo a Estados Unidos, pero además hacerlo un viernes de Carnaval no hubiera sido muy productivo, ¿verdad? El con viernes, las llamadas en el medio. con las llamadas en el medio y con la gente ya en disparada. Era el último día donde la gente podía concentrarse en escuchar un planteo de este tipo. Vayamos entonces a lo que dijo. Sí. Yo quería hacer un comentario antes, muy cortito, sobre el tema de... Carlos decía como que esto era la culminación de un proceso, digamos, de negociación. Yo creo que todavía no es la culminación. Justamente me parece a mí que es el último esfuerzo, digamos, la jugada de la mata fuerte para culminar el proceso, que tiene que tener una culminación parlamentaria. Sí, tenés razón, él lo dijo además. Le hicieron una pregunta suplementaria al salir, que esto está cerrado, y dijo no, queda abierto el debate parlamentario en todas las cámaras. El senador Heber más temprano subrayaba que todo el capítulo de impuestos está para discutirse en el Parlamento, que no hay en principio apoyo del Partido Nacional a las medidas. Sí, entonces por eso, eso es lo que me lleva a pensar de que
más que ser una reafirmación de la fortaleza de la coalición, que yo creo que está fuerte y me parece bien que la coalición de gobierno funcione bien y esté fuerte porque le asegura gobierno al país, y el país necesita gobierno sobre todo en una situación de crisis, más allá que uno comparta o no lo que están haciendo, ¿no? Es como un reflejo de que, bueno, la coalición como que se está moviendo, como que se está resquebrajando, y sale el presidente de la República, ¿no? El que fue votado por todos los miembros de la coalición, a decir, bueno, acá o se ponen atrás mío o esto no funciona, ¿no? Entonces, es jugar también el peso de la presidencia de la República para soldar la coalición que se está moviendo, digamos, ¿no? Sí, es exacto. Carlos, ¿tú decías? Yo pienso que en el contenido, si queremos entrar al contenido, hay dos aspectos diferentes, ¿no? Cantados. Uno es la restricción del gasto público, otra es la imposición de ciertos tributos. En la reducción del gasto público vamos a tratar de obviar 2 o 3 reproches que son posibles, pero que no son, a mi entender, de utilidad ninguna. Es decir, lo primero que piensa es por qué se puede restringirse el gasto, no se restringió antes. Es un reproche posible, pero es el momento menos oportuno para hacerlo, porque cuando lo hacen, bueno, lo menos que se puede hacer es callarse la boca y decir, está bien. Y el otro reproche posible en cuanto a restricción de los gastos es que pudo abarcar una zona mayor. El ejemplo de Pluna lo está marcando, acá lo dijimos. Pluna era un ente autónomo con directores, choferes, servidores de café, hacía publicidad hasta hace muy poco, y no se sabía cuál era su función porque los aviones los volaba otra empresa. Pluna, sociedad anónima. Pluna, es el Pluna. Lo que se está eliminando ahora es Pluna ente autónomo, que es el organismo es el propietario de las que acciones administra uruguayas, las acciones del Estado en Pluna Sociedad Anónima. Pero era una desmesura. Era una desmesura, seguramente. La función que cumplían nunca vista. Hay otros muchos lugares donde hay funcionarios públicos cobrando sin cumplir función. Yo dije alguna vez que el problema de la inamovilidad ni entra a conversarse cuando la función se suprime. Cuando la función se suprime, el cargo debe ser suprimido y el funcionario debe ser compensado económicamente de una manera u otra. No sé qué es lo que hay que hacer con él, pero el funcionario no puede seguir ocupando el cargo. Porque no existe. Pero si no hay función, ¿cómo va a haber cargo? Eso no se ha hecho ni se hace, porque el país sigue alimentado, como decía Alberdi, con leche de clemencia. Eso puede ser más o menos duro, pero la verdad es que no se ha hecho y que el ejemplo de Pluna es el primero que yo veo. Quiero saber qué destino va a tener la gente que estaba trabajando en ese ente que se ocupa de tener las acciones en un cofre Ford. Pero es una... Seguramente irá a trabajar el Sodre. Sí. Antes era los ferrocarrileros ocupan la mitad de las instituciones. Yo pienso que en cuanto a la restricción del gasto público se ha hecho un esfuerzo extraordinario porque es en contra de la sensibilidad nacional. Quiero pasar el aviso que ahí el Partido Nacional trabajó muchísimo. Los senadores que estaban en el diálogo hicieron aportes muy importantes. Se dijo y se además, sabe. de principio, corresponde decirlo, quienes pusieron el énfasis en que era más importante restringir el cargo, el gasto, que obtener fuentes impositivas, fue el Partido Nacional y fue una función muy buena que cumplió. Y demuestra que la coalición sirve también para eso, para refrescar las ideas. A mí en materia del gasto público me parece bien y lo que me pareció mejor de todo fue el pasaje sobre los automóviles oficiales. La solución me pareció una maravilla, porque el poner una regulación que se manifiesta sola, si tienen que pagar impuestos no van a poder seguir comprando automóviles. Era facilísimo comprar automóviles oficiales. Se entregaba uno viejo y te daban uno nuevo. Y cada vez podía haber más, cada vez eran más lindos, cada vez más lujosos. Y ese solo hecho, ponerle impuestos, corta la cadena. Lo dijo muy bien, además yo creo que es una buena medida y que es muy eficaz desde el punto de vista aleccionante. Los gastos en las cubiertas de los automóviles que no circulan, los choferes que no trabajan, los autos que hacen cosas que no tienen nada que ver con la función pública, es un espectáculo muy deprimente. De todos modos, la pregunta que surge
a partir de la novedad de que por esta vía se va a ir reduciendo la flota de vehículos, es qué pasará con los choferes asignados a conducir esos vehículos, ¿no? Bueno, depende lo que diga la leche de clemencia, señor Emiliano. Yo pregunto nada más, pregunto. No, yo creo que en cuanto al contenido de los anuncios, bueno, no aparece ninguna sorpresa con todo lo que se ha venido conversando por lo menos desde el principio de año, ¿no? Hay 10.000 coches empadronados a nombre del Estado en el país. 10.000. Yo creo que el tema de los automóviles es un tema que me parece de buena administración pero cuidado también porque a veces se hace mucha, no digo que el presidente lo haya hecho, pero muchas veces se hace mucha demagogia con el tema de los vehículos. El hecho de que se cambien vehículos, yo creo que el Estado tiene mucho más vehículos de lo que necesita. Voy a dejar eso en claro desde el principio, ¿no? Pero el hecho de que se cambien los vehículos cada 5 años o cada 3 años, es decir, si eso no implica un gasto por la compra del vehículo, implica sí un ahorro por el costo de mantenimiento del vehículo. Sí, eso está claro. Otra cosa es... Eso es evidente. Otra cosa es, y me parece que eso hay que seguir haciéndolo, otra cosa es que lo que se gasta en cubiertas de los vehículos si no se ponen, es otro tipo de cosas. Es otro tipo de cosas. Eso es delito. Eso es delito. Yo voy a contar una anécdota personal, Walter, porque esto es un programa de radio. Sí. Y una confesión siempre es interesante. Atención, Carlos Maggi se confiesa. Yo fui integrante de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. La comisión compraba un automóvil y compraba una camioneta Mercedes-Benz full, una cosa de maravilla, y no la usaba. La tenía el tiempo justo para venderla después y con la diferencia de precio comprar auto y obtener ganancia, porque la entraba sin ningún impuesto. Claro. Y la vendía 0 kilómetros. Claro, ¿no? Pero esto es una de las miles de ocurrencias que deben estar en este caso. Sí. Nosotros lo hacemos para atender mejor la función. Ayer el presidente dijo con ese estilo tan gráfico que le caracteriza que al introducir ahora el impuesto en este tipo de operaciones, el IMESI, bueno, de ahora en adelante los autos que se vendan después de ser importados por ese sistema van a tener que pagar IMESI. Por tanto, si se vende un auto, se comprará medio auto. Si se vende 2, se comprará 1. Si se vende 1, comprará 2 pares de ruedas. Sí. No, yo creo que el tema de los autos, con ser el más, digamos, tal vez el que resulta de alguna manera más jocoso, más de alguna manera cómico para conversar a propósito de él, hay otra serie de cosas que me parece que van más al fondo del asunto, porque que tienen que ver con cuál es la orientación del recorte de gastos, ¿no? Lo que uno ve, no voy a analizar, digamos, las medidas propuestas de recorte de gastos, porque primero que no las tengo detalladas. No están detalladas sobre eso. Y segundo que me parece que tampoco tiene mucho sentido. Pero la orientación de todo lo que se ha venido hablando, de lo que se va a recortar, que hay cosas que sí que son de alguna manera centrales, como por ejemplo esto de la eliminación del ente autónomo Pluna, que no tiene ningún sentido real de existencia, si existe los mecanismos para defender los intereses eventuales que el Estado uruguayo tenga en la sociedad anónima Pluna, ¿no? No tiene por qué haber un ente autónomo que haga eso, ¿no? Tenemos una corporación para el desarrollo que lo puede hacer perfectamente, me parece, pero más allá de ese tipo de cosas, la orientación me parece a mí que es la orientación, para utilizar una palabra que utilizó de Posadas el otro día en la Cámara de Industria, de bombero, es decir, recortar flecos, apretar allí donde se puede, bajar por aquí, bajar por allá, pero que todavía no genera la imagen de un proceso de hacer más eficiente el gasto del Estado. Digamos, lo que se está tratando es de cortar
de cortar excedencias, de cortar cosas que a veces no tampoco son excedencias, sino que son prioridades bajas del Estado, porque en situaciones críticas no solo las excedencias, y uno no puede pensar que todo lo que hace el Estado está de más, y entonces, bueno, cualquier cosa que se recorte está bien. Bueno, hay prioridades mayores y prioridades menores. Más temprano el senador Heber decía que esa es una tarea pendiente, bueno, la reestructura del gasto, claro, el estudio a fondo de la estructura del gasto para modificarla con racionalidad, ¿no? Porque el tema está en esto, ¿no? Es decir, lo que se ha manifestado es que nosotros tenemos que dar la señal como país, es decir, el gobierno lo ha manifestado así, la coalición lo ha manifestado así, que hay que dar la señal como país de que el país está en el camino de reducir el déficit fiscal, en el camino de generar condiciones de equilibrio financiero en el Estado en algún momento, y si no hay una orientación de fondo, si no hay una línea de rumbo precisa con relación a ese proceso, esa imagen no se da por más que este año lleguemos a 0% de déficit, ¿no? Porque no asegura el futuro, ¿no? 10 de la mañana y 3 minutos, cuando hacemos una pausa en esta discusión. Ayer el presidente de la República presentó en esta conferencia o mensaje a la población que dirigió desde el edificio Libertad. Williman. No, Carlitos destacó algunas de estas incongruencias del funcionamiento del Estado que el presidente hizo referencia. Hay otro también que es una cosa increíble, que en realidad nadie conoce, es que la UTE, el correo para funcionar, tiene una pérdida de 9 millones de dólares anuales que el Estado tiene que pagar, es decir, el correo es subsidiado, pero al mismo tiempo a la UTE, y Ansel, dijo el presidente, le cuesta la distribución de sus papeleo, incluir cuentas, el demonio, 15 millones. Es decir, hay un desajuste en el uso de organismos del Estado que no sé cómo se puede arreglar el problema de los funcionarios de Ansel y de UTE, ese es otro problema, pero tal vez se puede evitar la entrega de 9 millones por año a el correo, si se le dan al correo tareas que se le pagan por otro organismo que tiene patrimonio, que tienen patrimonios autónomos. En principio suena elemental, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Aunque, claro, inmediatamente va a estar el inconveniente de los funcionarios que en UTE, por ejemplo, se dedicaban a repartir facturas, ¿no? Va a haber que buscarles una solución, estoy de acuerdo, pero se evita el subsidio al correo de 9 millones de dólares. Como tendencia, esos funcionarios van a tener alguna solución, por lo menos en el tiempo, no van a ser repuestos, los cargos no van a ser llenados de nuevo. Aunque no produzca un efecto inmediato, se sabría que con el correr de los años desaparece la función, estaría bajando la plantilla de esos organismos por la desaparición de esas funciones, ¿no? Uno piensa cuántas de estas cosas habrá que el presidente de la República no tenía tiempo de denunciar ni de arreglar en esta sola vez. Sí, algo dijo ayer, ¿no? Ustedes no se imaginan cuántas chacritas de esas hay, pero no nos da el tiempo. No nos da el tiempo, es decir, sugirió que esto podía encontrarse en otros lugares también, ¿no? Por eso, te vuelvo a repetir, Walter, solo lo podía hacer el presidente de la República, el discurso de ayer, porque es un discurso en muy buena medida crítico contra el establishment. Claro, yo no creo que esté mal que lo haya hecho el presidente de la República. Yo lo que decía era que justamente la confusión de roles entre jefe de gobierno y jefe de Estado llevaba a que el presidente tuviera que hacerlo, ¿no? Pero bueno, pasemos al capítulo impuestos, el lado negro de este paquete, el lado antipático de este paquete, el que el Partido Nacional concretamente ha estado procurando achicar para que pesara más la porción correspondiente a recortes. No hay más remedio que introducir además impuestos o subir impuestos existentes. Y el Partido Nacional no está dispuesto a apoyarlos, es decir, puede discutir el acto de imaginación de la elección del monto imponible, la materia imponible, eso puede ser discutible, pero el Partido Nacional de ninguna manera le puede disparar la responsabilidad que tiene como cogobierno de salir de este embrollo, no cabe ninguna duda, y lo ha dicho. Sí, hay un aspecto también primario a tomar en cuenta, si la reducción de gastos es mucho mayor que la imposición de tributos.
Claro. es varias veces mayor, lo que es un hecho muy positivo. Sí, claro, reducción de gastos más nuevos recursos provenientes de concesiones o de mejor aprovechamiento de las reservas, por ejemplo, dan, digamos, en números redondos, 300 millones de dólares y de nuevos impuestos 100 millones de dólares, simplificando los números, ¿no? 3-1 es un buen score. Walter. Sí, yo creo que justamente hay que distinguir que en realidad este paquete tiene al menos tres grandes partes. Una es la reducción de gastos de funcionamiento, digamos, que está programado, que creo que hemos estado hablando ahora, lo de los autos, lo de el manejo más eficiente de algunos recursos que tiene el Estado. Hay otro que es los nuevos impuestos que se colocan y hay otro que son los ingresos, llamémosle, por una sola vez, digamos, ¿no? Que son la venta de activos que el Estado tiene, ya sea activos físicos, como el presidente mencionó, hasta la Torre de Antel. Sí, pero no está computada. No está computada, no, pero digo, ese tipo de... Fuerte eso de que se considere efectivamente la posibilidad de vender la torre de las telecomunicaciones y de que se sepa que hay Y el Palacio de interesados. Justicia. Y también invitó, sí, al Palacio de Justicia. Pero, digo, esos son recursos por una sola vez que pueden ayudar a achicar el déficit este año. En realidad no ayudan a achicar el déficit, lo que ayudan es a financiarlo de otra manera. No, pienso yo que tampoco no es esperable que la Argentina dé bancarrota todos los años. No, claro, por supuesto, pero... Es un promedio muy alto. Por supuesto, ¿verdad? pero eso sería solo atribuir al efecto Argentina, al déficit del gobierno, que si uno analiza cómo ha venido evolucionando el gasto y el ingreso del Estado en los últimos 10 años, se va a dar cuenta que la Argentina tendrá que ver, pero mucho más tiene que ver cómo se ha gestionado el Estado en el Uruguay, ¿no? Pero para referirme a los impuestos... Te voy a decir una cosa, no quiero nunca discutir de política contigo porque te quiero demasiado. Pero te lo voy a decir, pese a todo. El gasto para mí del Estado en los últimos 10 años, como tú bien lo decís, fue excesivo. Pero lo que hubiera sido si hubiéramos hecho caso a lo que decía el Frente Amplio, que lo único que ha hecho y sigue haciendo es proponer gasto público. Bueno, digamos que no se sabe porque nunca se pudo probar, ya dado que jamás en ningún presupuesto, por lo menos desde Mosca para acá, se ha podido meter un solo artículo en el presupuesto que no viniera ya predeterminado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Permítanme cortar esta discusión en este punto, porque así, después de la pausa... Una cosa cariñosa. Después de la pausa venimos